¿Qué tal, hermanos? Quería aprovechar de mandar un afectuoso saludo a mi hermanito en Cristo, Rich Bell Meléndez del canal Católicos por Convicción. Te felicito, mi hermano, por tus 10.000 suscriptores. Que cada día sean muchos más y que Dios siga bendiciendo tu apostolado en las redes sociales. Recuerden, muchachos, Cristiano en Formación, Católico por Convicción. Saludos. Y si no resucitó Cristo, vacía es nuestra predicación, vacía también es vuestra fe. El apóstol Pablo es categórico y sus palabras no admiten ningún otro tipo de interpretación más allá de la literalidad de su afirmación. La resurrección constituye no solo un hecho histórico que ha afectado al mundo entero, sino que es el hecho más importante del cristianismo y que sostiene toda nuestra fe. Dice el Catecismo de la Iglesia Católica en su numeral 639, el misterio de la resurrección de Cristo es un acontecimiento real que tuvo manifestaciones históricamente comprobadas como lo atestigua el Nuevo Testamento. Ya San Pablo hacia el año 56 puede escribir a los Corintios, porque os transmití en primer lugar lo que a mi vez recibí, que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día según las Escrituras, que se apareció a Cefas y luego a los 12. El apóstol habla aquí de la tradición viva de la resurrección que recibió después de su conversión a las puertas de Damasco. Ser cristiano es ser discípulo de Cristo, el creer que Jesús es nuestro Señor y Salvador y confesarlo como tal. Pero como dice el apóstol Pablo, esa confesión tiene un sentido solo en la afirmación de que Cristo resucitó de entre los muertos. Por lo mismo, la cuestión decisiva es poder comprobar, más allá de toda duda razonable, si efectiva y realmente el hombre llamado Jesús de Nazaret resucitó, o por el contrario, estamos ante un cuento o una leyenda. Este video tiene el objetivo de exponer las principales evidencias, tanto bíblicas como extrabíblicas, que nos pueden llevar a responder este interrogante. Bienvenidos a Apologética para la Calle. Esta vez traemos la resurrección de Cristo, ¿mito o realidad? Uno de los criterios utilizados por la crítica textual para evaluar la fiabilidad de un documento es la prueba bibliográfica, la cual consiste a grandes rasgos en verificar la cantidad de copias que nos han llegado hasta nuestros días, además de la antigüedad de esas copias. Evidentemente, cuando mayor sea el número de copias, se podrá reconstituir con mayor certeza el documento original. Como ejemplo, podemos aplicar este criterio a ciertos autores antiguos y a sus obras. De Virgilio, el poeta más importante de la literatura latina antigua, se conservan hasta nuestros días un poco más de 100 manuscritos. Por otro lado, de Platón, uno de los 3 mayores filósofos griegos y de toda la historia, se conservan poco más de 10 manuscritos. En el caso de Eurípides y Tácito, se conservan hoy entre 2 a 4 manuscritos. Ahora, Horacio es el autor de la antigüedad pagana del que se cuentan con la mayor cantidad de manuscritos, serían alrededor de unos 250. Pero si fijamos la vista en el Nuevo Testamento, podremos ver que entre los 4 evangelios, el libro de Hechos y las cartas, los manuscritos sumarían 5.300. Lo anterior solo considerando los documentos en griego, ya que si se consideran los escritos en latín, en copto o en siriaco, los manuscritos sumarían unos 15.000. También podemos mencionar un detalle más. Para considerar un hecho como verdaderamente histórico en el mundo antiguo, se emplean en algunos casos 2 o hasta una fuente documental. En el caso de Jesús, tenemos 11 fuentes distintas e independientes entre sí, lo cual nos permite determinar que los escritos del primer siglo, o sea, los originales, contienen esencialmente lo mismo que las copias que tenemos hoy a disposición. En cuanto a la fecha de redacción, cuanto más cerca está la fecha de composición de un documento del hecho que relata, más confiable se considera. En el caso antes mencionado, las obras que se conservan de Virgilio están datadas unos 350 años después de su muerte. Ahora, con Platón, son 1300 años después del original. Las obras de Horacio, por otro lado, unos 800 años después de su muerte. Pero en el caso de los evangelios podemos encontrar copias tan solo un par de décadas después de los eventos que narran. Tal es el caso del Evangelio de Marcos, que fue escrito alrededor del año 70, o sea, 30 años después de la muerte y resurrección de Jesús. ¿Qué es lo que significa eso? Que muchos de los testigos presenciales de los acontecimientos aún vivían en la época de composición de los evangelios. Por lo que una objeción como que lo narrado en los evangelios corresponde a un conjunto de leyenda y mito en torno a la figura de Jesús se hace inverosímil, porque simplemente no hubo tiempo para que de la tradición oral, o sea, el método por excelencia para la transmisión del evangelio, nacieran esas leyendas.
Así que el momento en el que esta tradición oral fue puesta por escrito no estuvo alejada de los eventos acontecidos. San Lucas lo relata estupendamente en el prólogo de su evangelio, puesto que muchos han intentado narrar ordenadamente las cosas que se han verificado entre nosotros, tal como las han transmitido los que desde el principio fueron testigos oculares y servidores de la palabra. He decidido yo también, después de haber atestiguado diligentemente todo desde los orígenes, escribírtelo por su orden, ilustre Teófilo. ¿Por qué es importante esta mención de Lucas? Porque él mismo nos deja claro que no se limitó a transcribir la transmisión de la tradición oral predicada por los apóstoles y sus sucesores, sino que se tomó el trabajo de entrevistar a las personas que vieron y vivieron los acontecimientos que dejó por escrito. Prueba de ello es lo que dice de María, la madre de Jesús. María guardaba todo esto y lo meditaba en su corazón. En este sentido, Bart Ehrman, un erudito experto en paleocristianismo y uno de los principales estudiosos académicos del Nuevo Testamento de nuestro tiempo, que se describe a sí mismo como un agnóstico con inclinación atea, dice al respecto: con respecto a Jesús, tenemos numerosos relatos independientes de su vida en las fuentes que se encuentran detrás de los evangelios y los escritos de Pablo, fuentes que se escribieron en arameo, la lengua nativa de Jesús, y que pueden ser fechadas tan solo 1 o 2 años de su vida, antes de que la religión pasara a convertir a multitud de paganos. Fuentes históricas como esas son bastante asombrosas para una figura antigua de cualquier tipo. O sea, no solo hay varias fuentes que atestiguan este hecho, sino que sus testimonios son increíblemente tempranos. Entre los escritos del Nuevo Testamento no solo encontramos testimonios de terceros, sino que existen testigos presenciales de los eventos que se narran. Tal es el caso del apóstol Pablo, quien cuenta que luego de su encuentro con Cristo resucitado, se dirige a Jerusalén para entrevistarse con los apóstoles. Luego de allí, a 3 años, subí a Jerusalén para conocer a Cefas y permanecí 15 días en su compañía, y no ve a ningún otro apóstol, y sí a Santiago, el hermano del Señor. Esto significa que pudo recibir de primera mano todo lo que ocurrió con Jesús de los labios de los mismos apóstoles, siendo esto lo que comunica a las generaciones posteriores a él, porque os transmití en primer lugar lo que a mi vez recibí, que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, que fue sepultado y resucitó al tercer día según las Escrituras, que se apareció a Cefas y luego a los 12. ¿Quién es este Cefas? No es otro que el apóstol Pedro. Recordemos que Cefas es la forma de la palabra Kefas, que quiere decir piedra, lo que a su vez se traduce en el griego Petra o Pedro en su masculino. De hecho, el mismo apóstol Pedro afirma de aquello que predica que es algo que él mismo ha podido ver con sus propios ojos. Os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, no siguiendo fábulas ingeniosas, sino después de haber visto con nuestros propios ojos su majestad, porque recibió de Dios Padre honor y gloria, cuando la sublime gloria le dirigió esta voz: este es mi Hijo muy amado, en quien me complazco. Nosotros mismos hemos escuchado esta voz, venida del cielo, estando con él en el Monte Santo. Ahora bien, cuando Pablo se refiere a la resurrección de Cristo con un enfoque, digamos, estrictamente histórico, nos agrega un detalle por lo demás interesante. Y este es que existen personas que pueden confirmar que Jesús efectivamente resucitó y se apareció vivo. Tal es lo que comenta cuando se dirige a la iglesia de Corinto. Les dice que aún quedan muchas personas que vieron al resucitado y que aún viven. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales todavía la mayor parte viven y otros murieron. Con esto que menciona, Pablo parece estar diciéndole a sus lectores: hermanos, esto ocurrió realmente. Hay gente que lo puede confirmar. Vayan y pregúntenle. Solo una persona que está totalmente segura de lo que está diciendo sería capaz de sugerir esto. Aún más, recordemos que este mismo Pablo, que escribe estas líneas, es el mismo que tuvo la visión de Jesús resucitado cuando era perseguidor de la iglesia, y el mismo Pablo que luego prosigue diciéndole a esta misma comunidad: si Cristo no resucitó, vana es vuestra fe. Si el relato de la resurrección hubiera sido un intento de propaganda del cristianismo, no se explican ciertos detalles que parecen contravenir la idea de una propaganda. Esto porque al armar una narrativa que busca publicitar a una persona o a un movimiento, se suele aumentar las virtudes y disminuir o derechamente eliminar aquellos elementos que harían quedar mal al héroe o al protagonista. En el caso de los apóstoles, los principales líderes de la iglesia y testigos de la resurrección no siempre son representados como campeones de la virtud ni de la sabiduría,
Más bien, todo lo contrario. Constantemente se nos muestra que eran hombres con profundos defectos y que no se destacaban por ser precisamente brillantes. En los evangelios se nos dice que eran algunas veces hasta groseros, y comenzó a enseñarles que el Hijo del Hombre debía sufrir mucho y ser reprobado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, ser matado y resucitar a los 3 días. Hablaba de esto abiertamente, tomándole aparte. Pedro se puso a reprenderle, pero él, volviéndose y mirando a sus discípulos, reprendió a Pedro diciéndole: «Quítate de mi vista, Satanás, porque tus pensamientos no son los de Dios, sino los de los hombres». Recordemos que este mismo Pedro, el que Jesús llama Satanás, es el mismo Pedro que sería posteriormente el líder de la iglesia primitiva, el que el apóstol Pablo llama columna, y es que con el que precisamente Pablo estuvo más de 15 días aprendiendo del evangelio. Ahora bien, otras veces eran retratados como incrédulos. Tomás, uno de los 12, también llamado el mellizo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Los otros discípulos le decían: «Hemos visto al Señor». Pero él les contestó: «Si no veo a sus manos la señal de los clavos, y no meto mi dedo en el agujero de los clavos, y no meto mi mano en su costado, no creeré». Spoiler: Jesús se volvió a aparecer a los 12 y Tomás estaba ahí. Y sí, Tomás tuvo que tragarse sus palabras. Ahora bien, otras veces eran unos cobardes, y abandonándoles huyeron todos. Otro hecho que la crítica textual ha considerado vergonzoso es el hecho mismo de la crucifixión. ¿Por qué? Porque si Jesús no hubiese sido crucificado, ¿cómo se explica que la iglesia lo hubiese inventado? La muerte por crucifixión era una de las ejecuciones más humillantes y degradantes en el Imperio Romano, por lo que es difícil de creer que los primeros cristianos hubiesen inventado que su líder, su maestro y el hombre que consideraban Dios haya muerto de ese modo. ¿Cómo será que los 4 evangelios narran exactamente el mismo acontecimiento? Jesús fue juzgado, flagelado, crucificado, muerto y sepultado. Y no solo eso, sino que los primeros credos y las declaraciones de fe indican lo mismo. Por último, hay que considerar un detalle vergonzoso, y es el testimonio de las mujeres como los primeros testigos de la resurrección. Pasado el sábado, María Magdalena, María la de Santiago y Salomé compraron aromas para ir a embalsamarle. Marcos comienza con la narración de la resurrección, que las mujeres que seguían a Jesús fueron a la tumba para realizar los ritos funerarios que correspondían, ya que la sepultura de Jesús fue realizada a la rápida por ser víspera del Sabbat. Cuando llegaron encontraron la tumba abierta. Entrando en el monumento, vieron a un joven sentado a la derecha, vestido de una túnica blanca, y quedaron sobrecogidas de espanto. Él les dijo: «No os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el crucificado. Ha resucitado, no está aquí. Mirad el sitio en el que lo pusieron». ¿Por qué el hecho de mencionar a un grupo de mujeres como los primeros testigos de la resurrección sería un detalle vergonzoso? Por el hecho de que el testimonio de una mujer en el contexto judío del siglo I y II tenía muy poco peso. Flavio Josefo, historiador judío del II siglo, nos dice acerca del testimonio de una mujer, pero que no se admite el testimonio de las mujeres a causa de la ligereza y la audacia de su sexo. En esencia es lo mismo que podemos encontrar en el Talmud Rosh Hashanah. Cualquier prueba que una mujer da no es válida para ofrecer. El mismo Lucas nos dice que los apóstoles desestimaron en un principio el testimonio de las mujeres, pero todas estas palabras les parecían como desatinos y no les creían. Si los apóstoles, que eran un grupo de judíos, querían promocionar a su maestro como el Mesías tan esperado, en un contexto cultural judío, no habrían recurrido a la palabra de una mujer para confirmar que su maestro había vuelto a la vida, pues no le habrían creído. Como ocurrió con Pablo en Atenas, se habrían echado a reír en sus caras. Cuando un evento es atestiguado por fuentes hostiles o que no simpatizan con este, entonces el hecho o la plausibilidad de este hecho se fortalece. Tal es el caso de la resurrección de Jesús, en la que tenemos lo que aparece en el Evangelio de Mateo. Mientras ellas iban, algunos de la guardia fueron a la ciudad a contar a los sumos sacerdotes todo lo que había pasado. Estos, reunidos con los ancianos, celebraron consejo y dieron una buena suma de dinero a los soldados, advirtiéndoles: «Decid, sus discípulos vinieron de noche y le robaron mientras nosotros dormíamos. Y si la cosa llega a oídos del procurador, nosotros les convenceremos y os evitaremos complicaciones». Ellos tomaron el dinero y procedieron según las instrucciones recibidas, y se corrió esa versión entre los judíos hasta el día de hoy. Aquí nos encontramos con un testimonio enemigo,
Mateo nos indica que los judíos comenzaron a expandir el rumor de que el cuerpo de Jesús fue robado desde la tumba con el objetivo de hacer creer que había resucitado de entre los muertos. Nótese que en ningún momento esto niega que Jesús haya efectivamente muerto, ni que el cuerpo de Jesús permanezca en el sepulcro de José de Arimatea. Y lo que hemos visto puede ser corroborado por una obra anticristiana judía del siglo V llamada el Toledot Yeshu. En el primer día de la semana, domingo, sus seguidores vestidos de negro acudieron con la reina Chalminón Alexandra con la noticia de que él, que fue muerto, era realmente el Mesías y que no estaba en su tumba, que había ascendido al cielo como lo profetizó. Y se hizo una diligente búsqueda y no se encontró a la tumba donde había sido enterrado. Sin embargo, Yehudá, el jardinero, lo había sacado de la tumba y lo había traído a su jardín y lo enterró en la arena sobre la cual pasaban aguas negras del jardín, como era usual en él. Como vemos, esta obra indirectamente confirma lo narrado por Mateo. O sea, Mateo no está mintiendo, Mateo dice la verdad. También podemos citar al historiador judío Flavio Josefo en su famoso Testimonio Flaviano. Ananías era un saduceo sin alma, convocó astutamente al Sanedrín en el momento propicio. El procurador Festo había fallecido, el sucesor Albino todavía no había tomado posesión. Llamó a juicio al hermano de Jesús, quien era llamado Cristo, cuyo nombre era Jacobo, y con él hizo comparecer a varios otros. Los acusó de ser infractores a la ley y los condenó a ser apedreados. Este testimonio indirectamente nos prueba que Jesús fue históricamente real y que parte de su círculo cercano, en este caso Santiago el Menor, sufrieron el martirio por causa de su fe en él. Pero eso no es todo, también tiene un apartado en lo que derechamente menciona Jesús. Por este tiempo apareció Jesús, un hombre sabio, si es que es correcto llamarle hombre, ya que fue un hacedor de milagros impactantes, un maestro para los hombres que reciben la verdad con gozo, y atrajo sobre él a muchos judíos y a muchos gentiles además. Era el Cristo. Y cuando Pilato, frente a la denuncia de aquellos que son los principales entre nosotros, lo había condenado al madero de tormento, aquellos que le habían amado primero no le abandonaron, y que se les apareció vivo nuevamente al tercer día, habiendo predicho esto y otras tantas maravillas sobre él los santos profetas. La tribu de los cristianos, llamado así por él, no ha cesado de creer ser hasta este día. Se sabe y se acepta que el texto antes citado ha sufrido interpolaciones cristianas, o sea, agregados. ¿Por qué se afirma esto? Porque es poco creíble que un judío que no militaba en el cristianismo ni que simpatizaba con él dijera que Jesús era el Mesías. Sin embargo, la crítica textual puede identificar lo que realmente fue escrito por Josefo, limpiando el texto de estas interpolaciones, y entonces tenemos lo siguiente. Por este tiempo apareció Jesús, un hombre sabio, y atrajo hacia él a muchos judíos. Y cuando Pilato, frente a la denuncia de aquellos que son los principales entre nosotros, lo había condenado al madero de tormento, aquellos que lo habían amado primero no le abandonaron. La tribu de los cristianos, llamados así por él, no ha cesado de crecer hasta este día. Como vemos, aún así, sin los agregados posteriores, lo narrado por Flavio Josefo es tremendamente potente a la hora de establecer la historicidad de Jesús y sus discípulos, los mismos que aseguraban que su maestro había vuelto de entre los muertos. El historiador romano Tácito se refiere en términos no muy amables sobre un tal Cristo y sobre los cristianos. En consecuencia, para deshacerse de los rumores, Nerón culpó e infligió las torturas más exquisitas a una clase odiada por sus abominaciones, quienes eran llamados cristianos por el populacho. Cristo, de quien el nombre tuvo su origen, sufrió la pena máxima durante el reinado de Tiberio, a manos de uno de nuestros procuradores, Poncio Pilatos, y la superstición muy maliciosa de este modo, sofocada por el momento, de nuevo estalló no solamente en Judea, la primera fuente del mal, sino incluso en Roma, donde todas las cosas espantosas y vergonzosas de todas partes del mundo confluyen y se popularizan. En consecuencia, el arresto se hizo en primer lugar a quienes se declararon culpables. A continuación, por su información, una inmensa multitud fue condenada no tanto por el delito de incendiar de la ciudad, como por su odio contra la humanidad. En este testimonio se esconde un detalle bastante interesante, porque habla sobre esta superstición que fue sofocada por un tiempo y posteriormente fue reactivada, lo cual indirectamente podría ser una referencia a la resurrección. Por otro lado, Suetonio
habla sobre la expulsión de los judíos de Roma, dado que los judíos hicieron constantemente disturbios por instigación de Cresto. Él lo expulsó de Roma. Esto es especialmente revelador cuando lo leemos a la luz de lo que aparece en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Se encontró con un judío llamado Aquila, originario del Ponto, que acababa de llegar de Italia, y con su mujer Priscila, por haber decretado Claudio que todos los judíos saliesen de Roma, se llegó a ellos. Entonces un romano que no simpatiza con los cristianos confirma hechos que se narran en un libro del Nuevo Testamento. ¿Prueba eso la resurrección de Cristo? Obviamente que no, pero al menos es una evidencia a favor de que el Nuevo Testamento ofrece información verídica comprobable en fuentes no cristianas e incluso hostiles al cristianismo. Por último, quiero citar a Plinio el Joven, que en su carta al emperador Trajano dice lo siguiente: se hizo público un libro anónimo que contenía los nombres de muchas personas, quienes negaban que eran cristianos o que lo hubieran sido. Una vez que por medio de una fórmula mía imploraron a los dioses y suplicaron con incienso, y vino a una imagen tuya que había ordenado colocar para este cometido, junto a una figura de los dioses, y una vez que además blasfemaron contra Cristo, cosa que dicen que no pueden ser obligados a hacer, quienes en verdad son cristianos considera que podía dejarlos libres. Como vemos, tanto la existencia histórica de Jesús como del cristianismo por fuentes que no simpatizan con el mismo cristianismo y que directa o indirectamente también asumen la resurrección, aunque sea para desmentirla. Normalmente se tiene la noción de que la Biblia es un solo libro, pero la verdad es que se trata de una colección de libros agrupados en un solo tomo, por lo que cada libro es independiente el uno del otro, y por lo mismo se deben analizar separadamente e igualmente considerar sus testimonios por separado. Entonces tenemos 4 relatos principales de la resurrección, lo relatado por Mateo, por Marcos, por Lucas y por Juan. Más de alguno podrá decir: pero los evangelios se contradicen entre sí y cuentan cosas distintas. Por ejemplo, en el relato de Mateo, él registra que 2 mujeres fueron los primeros testigos de la resurrección, pero Marcos registra que fueron 3, y Lucas menciona a 3 mujeres, entre otras. Algunas personas ven esto y dicen: mira estas discrepancias, no puedes confiar en lo que dicen estos evangelios. Pero en realidad los historiadores ven que esto como una indicación de que podemos confiar en estas fuentes. ¿Por qué? Porque los evangelios no son una sola obra, sino son 4 obras redactadas por personas distintas. Entonces, según la finalidad de cada evangelista que quiera o que quiso darle a su obra, podría utilizar el mismo material, ese mismo episodio o esa misma parábola de manera distinta. Entonces, estas aparentes diferencias nos indican que los autores no han colaborado entre sí, ni tampoco se han agrupado y han dicho: será mejor que aclaremos nuestra historia, vamos a precisar estos detalles o vamos a dejar todo de una sola manera. De hecho, si ponemos atención, incluso se ven un poco incómodos con el material precedente. Lucas, por ejemplo, nos dice: me ha parecido a mí también, después de informarme exactamente de todo desde los orígenes, escribirte ordenadamente, óptimo Teófilo. Entonces, la tarea que se propone Lucas como un historiador es tomar estas tradiciones semiformales que se transmitían entre las comunidades y estructurarlas ordenadamente. Por lo mismo, trata de encontrar menciones históricas para fundamentar la historia. A veces se enreda en las referencias cronológicas, pero como dice Oliver Thomas Bernard, investigador de la Escuela Bíblica de Jerusalén, que en su relato haya desaciertos es más bien una buena señal. Demuestra que el material se le resiste y que no se lo inventa, no lo crea, sino que le da forma. Estas pequeñas diferencias muestran que se trata de fuentes independientes, que nos dan múltiples atestaciones de los mismos eventos. Es una demostración de corroboración sin colaboración. En términos de historiografía, la presencia de estas pequeñas diferencias, aunque coinciden en los puntos principales, es en realidad una fuente indicación de autenticidad. Es imposible tratar de comprobar científicamente, desde una perspectiva moderna, la resurrección de Jesús, ya que es un hecho ocurrido en el pasado, y no fuimos testigos presenciales del evento, ni tenemos acceso a una evaluación médica del cadáver de Jesús, porque simplemente no existe algo así. Por lo que debemos tomar la evidencia escritural que está a nuestro alcance, esto es, las fuentes documentales tanto cristianas como no cristianas, con las que se han presentado en este video. Se puede armar un caso que nos lleve a concluir razonablemente que en un punto de la historia un judío llamado Jesús de Nazaret efectivamente fue sentenciado a morir
fue ejecutado, fue muerto y fue sepultado. Y ese mismo hombre, en otro punto de la historia, se volvió a ver, pero vivo, probando así que era quien dijo ser, esto es, el Mesías, el Hijo de Dios, el Salvador. Espero que este video te haya sido de bendición. Recuerda que es solo un acercamiento a este tema tan profundo y extenso. Aún así, espero que lo expuesto aquí haya sido suficiente para que despierte en ti ese amor tan grande por aquel que nos amó a tal punto que dio su vida por nosotros y que realmente ha vencido la muerte y que verdaderamente vive. No como una idea o como un ideal, sino como un ser viviente, pero más allá de las limitaciones que hoy tenemos. Jesús ha resucitado y ha sido glorificado. Sigue formándote en la fe y recuerda, dato mata relato, que no te la cuenten. Apologética para la calle.